Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Hernández y el día de hoy realizo el siguiente video a fin de abordar las clases de responsabilidad civil, los elementos que la conforman y cómo se repara el daño. También abordaremos algunas formas o eximentes de responsabilidad civil en Colombia. Entonces, como los referí, vamos a ir revisando el contenido y a medida que lo vamos pasando, lo vamos explicando. Lo primero es señalar que lo vamos a abordar de la siguiente manera. Entonces, las clases de responsabilidad civil, los elementos estructurales de responsabilidad, la forma como se repara en Colombia. Importante resulta señalar que en Colombia tenemos tres clases de responsabilidad civil, que son las siguientes: la responsabilidad civil precontractual, la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad extracontractual. Estas son las tres grandes categorías que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. En ese orden vamos a revisar qué comporta cada una de ellas. Entonces, la responsabilidad civil contractual como emana de un contrato, de un acuerdo de voluntades que existe previo entre los contratantes y en este vínculo, en este contrato, en este acuerdo, uno de los contratantes incumple. Entonces, ¿qué pasa a raíz de este incumplimiento? Pues se genera la obligación de reparar por parte del contratante incumplido a favor del contratante que sí cumplió, que sí hizo las gestiones. Pensemos en un contrato médico en el que se ha de resultado, no de medios, y se incumple la obligación, entonces debe estar presto a indemnizar o a reparar el daño que se haya ocasionado con ocasión del contrato previamente suscrito y firmado. A su vez, la responsabilidad también existe fuera de un contrato, es decir, la responsabilidad civil extracontractual. Esta responsabilidad civil extracontractual, lo primero es señalar que no existe una obligación previamente pactada, sino que aquí lo que se quebranta es el principio de no causar o no inferir un daño a otro. Un ejemplo típico es el accidente de tránsito en el que una persona causa un perjuicio, causa un daño a otro y tiene la obligación de repararlo. Y como se señaló, no existía un vínculo, no existía un contrato, no existía una voluntad previa, sino que simplemente se produce un daño, que es lo que genera la obligación de indemnizar. Ahora, la responsabilidad precontractual, en este caso, nos ubicamos en la etapa de negociación. En esta clase de responsabilidad lo que se quebranta es el principio de buena fe contractual. Pensemos en que se está confeccionando un negocio, un contrato, un acuerdo de voluntades. Uno de los contratantes inicia todas las acciones para ejecutar el contrato y cumplirle a su socio. Y de repente el otro no avanza, no hace, se retira sin justificación, generándole una lesión a su socio. Entonces, estas son las tres formas de responsabilidad que tenemos en el ordenamiento jurídico colombiano. Ahora vamos a trabajar los elementos que la conforman, nuestra responsabilidad civil en Colombia. Entonces, recordemos que en Colombia existen tres elementos fundamentales para que exista responsabilidad civil. Entre ellos, el primero es la culpa, la conducta del agente, del contratante. Entonces, esta conducta que debe desplegar el agente o el contratante puede ser una conducta con dolo o con culpa. Recordando estos principios o estos conceptos, recordemos que el comportamiento del agente doloso es un comportamiento de generar un daño con intención. O el culposo, que ya es por negligencia, por imprudencia, por impericia, por descuido. Pero entonces recordemos que esta conducta, si bien es el punto de partida de la responsabilidad, debe unirse porque por sí sola no genera obligación de reparar. Entonces, vamos a ver cómo esta conducta va unida al daño. Entonces, ¿qué entenderíamos en principio por daño? Y el daño yo diría que es el elemento más importante de la responsabilidad. Sencillamente, sin daño no hay obligación de reparar, no hay obligación o no existe responsabilidad civil, digámoslo así. Entonces, este daño es toda afectación, todo menoscabo al interés jurídicamente protegido. Entonces, el daño a su vez tiene una clasificación. Entonces, el daño
que se ocasiona puede ser un daño patrimonial o un daño extrapatrimonial. Para recordar los daños, memoremos que el daño patrimonial es aquel que se clasifica en el lucro cesante, daño emergente, y de forma superficial, digamos que este daño emergente es lo que la persona pierde efectivamente de su patrimonio. Pensemos en un accidente de tránsito, los gastos médicos que tiene que cubrir, gastos de desplazamiento, los días que la persona dura hospitalizada, de pronto todos los gastos que logremos acreditar, facturas, demás. Y por su parte el lucro cesante es lo que se deja de ganar, lo que se deja de percibir. Pensemos una persona una persona que no tiene un vínculo jurídico, digamos que no es empleado, sino que a diario genera su ingreso. Entonces los días que dure incapacitado van a ser días que no puede producir, que no puede salir a trabajar, y es un menoscabo que se genera a su familia. Esa cesación de actividades son las que se indemnizan en esta categoría patrimonial. Y por su parte, los extrapatrimoniales, recordemos que es este daño, esta afectación a la esfera emocional interna de la víctima. Es decir, que estos perjuicios morales comportan la esfera de lo moral, del daño a la vida, relación, o otros daños inmateriales que hoy en día la jurisprudencia ha reconocido, ampliando la protección de daños porque pues todos los perjuicios generalmente no todos son económicos, ¿no? Pensemos en la pérdida de un familiar, en la pérdida de un ser querido, en la pérdida anatómica que causa una pérdida funcional. Entonces, es un perjuicio extrapatrimonial, pero que igualmente está llamado a que sea indemnizado. Bueno, esto era lo que estábamos hablando. Estas son las afectaciones que se causan con el daño. Entonces, la tercera categoría, recordemos que estábamos hablando de los elementos. Explicamos la culpa, explicamos el daño, que es quizás la categoría más importante, y nos vamos ahora con el tercer elemento, que es el nexo de causalidad. Este nexo de causalidad que existe es la relación entre la conducta que despliega el agente o el contratante o el agente, llamémoslo porque recordemos que puede venir o no venir de un contrato. Este nexo es la relación entre la conducta y el daño. Es decir, que debe mostrarse que el daño que se produce es consecuencia directa del comportamiento de la persona o del agente. Sin este nexo no se puede atribuir responsabilidad. Entonces, en ese orden, el daño, como lo dije, es una consecuencia directa e inmediata de la conducta del responsable. Además, existen unos factores que pueden romper ese nexo de causalidad, ¿sí? Como lo son la fuerza mayor, que recordemos que es un evento imprevisible e irresistible que interrumpe la cadena causal, un hecho exclusivo de la víctima cuando la propia acción de la víctima es la que causa el daño, y un hecho de un tercero, que es la intervención de una persona ajena al litigio, que es el que causa el perjuicio. Sigamos. ¿Cómo se repara el daño? Entonces, recordemos que el daño, lo más importante en la responsabilidad civil es la reparación del daño que se causa. Entonces, ¿cómo podemos reparar el daño? El daño en Colombia lo podemos reparar de muchas maneras. No obstante, las más conocidas o las más habituales es la reparación económica, la reparación del lucro cesante, la reparación del daño emergente, el reconocimiento de los daños morales que se ocasionan con el despliegue de la conducta. No obstante, también se pueden reconocer categorías como lo son el pago en especie, el daño, la reparación del bien o la reparación de lo que se daña. Se puede restituir un derecho como forma de reparación. Entonces, no solo es la habitual de realizar el pago por lucro cesante y daño emergente, sino que nos encontramos con varias formas de reparación. Entonces, recordemos, como lo dijimos, que en principio lo más importante en la reparación, en la responsabilidad civil, es reparar a la víctima para pagar o para compensar los perjuicios sufridos, tanto materiales como inmateriales, de forma económica, una reparación en especie. Y en todo caso, lo más importante, con independencia de cómo se repare el daño, es que la reparación sea proporcional, justa y probada, sin depender de la capacidad económica del responsable.
Es decir, que aquí lo que se mide no es la capacidad de la persona que generó el daño. Puede que la persona tenga o mucho o poco dinero. Aquí lo importante es cuantificar el daño, cuantificar el menoscabo que se le generó a la víctima. Y en base a eso es que se tasan las indemnizaciones o las reparaciones a la víctima. ¿Listo? Entonces, en ese orden podemos decir, para concluir esta intervención, ¿sí? Lo importante para concluir esta intervención o para a grosso modo señalar es que la responsabilidad civil en el derecho colombiano se estructura a partir de tres elementos. La conducta, que puede ser dolosa o culposa, el daño y el nexo que une la conducta con el daño. ¿Listo? Que son aplicables en los tres tipos de responsabilidad, ¿listo? En la precontractual, contractual y extracontractual. Sin embargo, recordemos que el eje central de todo esto o del tema de responsabilidad civil es el daño, ya que este activa la necesidad de reparar a la víctima. Entonces, finalmente, podemos decir que la reparación es el objetivo central de la responsabilidad civil, que está orientado a restablecer los derechos de la víctima, orientado a garantizar la justicia material en concreto. ¿Listo? Bueno, y hasta aquí creo haber abordado los elementos, las clases de responsabilidad, el daño, la forma de reparar el daño. Les agradezco por su atención y hasta una próxima oportunidad.